Aleluya. Gloria sea el Señor. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya. No se desconecte de esa alabanza y esa adoración que hay ahí en su corazón en lo último, en lo íntimo. Yo sé que Dios está tratando con su vida y va a seguir tratando con cada uno de ustedes. Aleluya. Gloria al Señor. Para mí, como siempre, es un honor, es un placer compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Aleluya. Yo sé que Dios va a hablar a su vida en esta mañana. Dios va a tratar con cada uno de ustedes con su corazón. Gloria a Dios. Yo quiero que me acompañen en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante y es sobre la venida del Señor. Gloria a Dios. La venida de nuestro amado Mesías, Jesús, nuestro Señor. Vamos a hablar de la parusia, su segunda venida. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. La venida del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en este momento por esta palabra que hemos recibido, amante Padre Celestial que estás en lo alto. Te bendecimos y adoramos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra, oh Dios, que tú has traído, Señor, a mi vida y a cada uno de nosotros. Te pedimos que esta palabra germine en nuestro corazón, Señor. Padre, que penetre en lo más íntimo, Señor, que trate con cada uno de nosotros, oh Dios mío, que en el nombre de Jesús tú transforme las vidas, Señor, que hoy están aquí, que tú hables de una manera especial, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero hablar en esta hora este tema porque me ha llamado mucho la atención. Es poco hoy en día, en estos últimos tiempos, poco se está hablando de este tema de la venida de Jesús. Gloria a Dios. El hablar de la venida de Jesús en estos tiempos es necesario hablar de los acontecimientos que están hoy sucediendo en todo el mundo. Como hoy las naciones, los países, aleluya, están en un tirijale. Como hoy los países, las naciones están en competencia hoy en día. ¿Quién quiere ser la primera potencia? Estados Unidos, hoy con el Producto Interno Bruto más alto, aleluya. También con armas, arsenales, armas de destrucción masiva, gloria a Dios, con bombas atómicas. Cada una quieren tener el poder de quien quieren ser. ¿Quién será la potencia más grande? Por ahí está China con la tecnología, hoy en día con las innovaciones, con uno de los ejércitos más grandes. Sigue Alemania, Rusia,
con los productos internos. La economía hoy en día es una de las cosas que está haciendo que estos países quieran tener más poder y que quieran competir entre ellos. Pero esto hoy en día nos está dando un aviso de que todo esto que está pasando en las naciones y lo que está pasando en el mundo es porque algo viene pronto. Algo va a acontecer muy pronto y que no es muy bueno, gloria a Dios. Aleluya. Vemos como hoy los países, aleluya, están creando armas de destrucciones. Hoy en día se dice que el virus o la pandemia del COVID-19 fue creada por uno de esos países. No fue algo natural, sino que fue algo creado para destruir al mundo. Gloria a Dios. Y todo esto está dándonos un indicio de que está en cumplimiento lo que dice la profecía en Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Todo esto también nos está diciendo que está abriéndole el camino a alguien. Todo esto está diciendo que le está abriendo la puerta y el camino a alguien, que es el anticristo y el falso profeta. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que nos dice Mateo acerca de lo que estoy hablándole. Esto es solamente la parte de la introducción. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 24, la Biblia nos habla y nos dice que Jesús le habló acerca del fin a sus discípulos. Y le dijo, le respondió Jesús en el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso hoy en día, y tiempo y años atrás, lo hemos visto, como hombres han querido usurpar con el nombre de que son el Cristo. Aleluya. Y hoy en día vemos como esas personas ya están en la tumba, han muerto, le ha dado un cáncer, gloria a Dios. Pues se ha desmentido lo que entonces ellos han dicho. Dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no se turbe, porque es necesario que todo esto acontezca. Así como vemos en estos tiempos, uno de los relojes que nos indica hoy en día que la venida de Jesús está más cerca es todo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Todo lo que acontece con Irak, con Israel, con Palestina, todo lo que está pasando en ese lugar, las guerras, los ataques, los países que se unen, que son enemigos de Israel y que quieren atacar a Israel. Todo esto nos está diciendo que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Gloria al Señor. Aleluya. Porque se levantará nación contra nación y reinos contra reinos. Habrá peste, como la vemos hoy en día. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Pero todo esto, dice la palabra, solo es principios de dolores. Gloria a Dios. Porque todavía no es el fin. Vendrán muchos falsos profetas que apostatarán de la fe. Muchos hoy falsos profetas que dicen y que proclaman el nombre del Señor y no lo son, que solamente buscan el dinero, que solamente buscan la economía, que van a engañar a muchos, porque la palabra lo dice, y engañarán a muchos. Gloria a Dios. Y hoy en día eso está por pipa, como dicen los dominicanos. Eso lo vemos hoy en día. Tantas personas que están supuestamente hablando del Señor, pero verdaderamente no siguen la palabra de Dios. Aleluya. Por eso en aquel día del juicio final el Señor le dirá, apartado de mí, hacedor de maldades, no te conozco. Pero Señor, yo hice grandes proezas en tu nombre. Yo hice milagros. Yo saqué demonios, yo hice tantas cosas. Y el Señor le dirá, apartado de mí, hacedor de maldades, porque son falsos profetas. Apostataron la fe. Gloria al Señor. Entonces el verso 23 dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Hoy muchas personas están siendo engañadas por personas que están, aleluya, profanando y hablando supuestamente de Dios. Se están dejando engañar las personas. Multitudes de gente están atrás de personas que son falsos. Gloria al Señor. Por eso la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar pendientes, velando en todo tiempo, atentos. Dice, no se dejen engañar, porque vendrán falsos
apóstoles, falsos profetas, que hablarán cosas que no son reales. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es la palabra de Dios. Si el hombre de Dios me está hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios, ese es un hombre que es de Dios. Si está fuera de los principios y los mandatos y estatutos que establece la palabra, no es de Dios. Gloria a Dios. Toda persona que se suba en un púlpito y que le hable fuera de lo que está la Biblia o lo que está escrito, no es de Cristo, no es de Dios, no proviene de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras que están escritas, lo que dice el Señor, no pasarán. Gloria al Señor. Dice en el verso 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. En el 42 dice, por eso, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados. 2 puntos, velad y estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no sepáis. En otra parte la Biblia dice que la venida del Señor, en otro verso más arriba dice que será como los días de Noé, que se estaban dando en casamiento mientras Noé estaba haciendo el arca y estaba predicando que vendría un diluvio. La gente estaba en sus deleites, en su concupiscencia, en sus placeres, estaba dándose en casamiento, estaba en bebidas, en lujurias, en vanidades, y no creyó el mensaje de Noé. Cuando vino el diluvio se cerró la puerta y nadie pudo entrar. Así va a ser la venida, cuando la venida de Cristo. Hoy en día se está predicando el Evangelio. Hoy en día, así como cuando Noé estuvo predicando que el diluvio iba a venir, hoy en día se está predicando a Cristo, que Cristo viene, que tenemos que acercarnos a Él, que tenemos que venir a sus pies, que tenemos que correr, que tenemos que apresurar, porque Cristo viene pronto y la gente no está haciendo caso. El mundo está haciendo lo que el cuerpo, lo que la carne le apetece. Quieren hacer lo que ellos anhelan y desean allá afuera, pero no quieren venir a los pies del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar ojo visor. Por eso nosotros tenemos que estar siempre velando, atento, siempre estando preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que Cristo ha de venir. Gloria al Señor. Vamos a desglosar un poco y entrando ya, esta es la parte introductoria, le dije, no se me canse. Gloria a Dios. Yo necesito que Isaac, que tiene la Biblia, se me ponga acá. Emmanuel, usted se me ponga por acá. Y necesito otra persona que tenga Biblia. Gloria a Dios. ¿Quién tiene Biblia? Gloria a Dios. Que se me ponga cerca por acá. Vamos a interactuar algunos versos de la Biblia y vamos a ir desglosando un poquito lo que nos quiere decir Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Fíjense. Lo primero que el apóstol Pablo le dice en el capítulo a los de Tesalónica es cómo vivir una vida en santidad y agradable a Dios. Cuando usted comienza a leer este capítulo, en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta llegar al 12, va a ver que el apóstol Pablo le insta a los tesalónicos cómo vivir en integridad y vivir en una vida santa, para después venir a hablarle de la venida del Señor. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ojo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué le dice Pablo en el verso 13? Le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que, de los que duermen. Un punto muy interesante, porque el apóstol Pablo, cuando dice no ignoréis acerca de lo que duermen, está hablando de aquellas personas que en Cristo ya murieron. Es interesante porque ¿por qué el apóstol Pablo no dice de los que murieron, sino de los que duermen? La referencia de la palabra que el apóstol Pablo está diciendo de los que duermen es la misma que quiere decir cuando usted y yo nos vamos a dormir para despertar en la mañana, cuando nos vamos a dormir en la noche para despertar en la mañana. Es la misma palabra
que el apóstol Pablo está utilizando en este verso, y lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Gloria a Dios. ¿Qué significa la muerte para el cristiano? Lo que vamos a ver hoy, vamos a verlo en la función de las personas que son cristianas, porque el apóstol Pablo le está hablando a Tesalónica, aquellas personas que han muerto en Cristo. Él le está diciendo, no queremos que ignoren, o sea, no queremos que sean ignorantes y que no conozcan esto, sino que entiendan acerca de los que duermen. Un cuerpo dormido, miren, un cuerpo dormido es lo más parecido a la muerte de una persona. Amén. Hay personas que han ido ¿verdad? En términos dominicanos, velorio, o personas que han muerto que son cristianos, vamos a decirlo así, que cuando lo ven en su ataúd han dicho, pareciera que está durmiendo, y no se equivocan. Yo le voy a explicar por qué. Es una realidad. Gloria a Dios. Alguien que duerme, fíjense en esto, alguien que duerme no deja de existir simplemente porque su cuerpo está dormido. Cuando una persona está durmiendo, su cuerpo, nuestro cuerpo, está en un modo de reposo, en un modo de descanso, en modo de recuperación de energías. Es tan tal que usted, su cuerpo, hay personas que tienen un sueño pesado, se le llama pesado, que lo pueden mover de una cama hasta otra y no se dan cuenta por su sueño. Entonces, por eso es que la persona que duerme, una persona que está durmiendo, es lo más parecido a una persona que está muerta. ¿Van conmigo? Amén. Gloria a Dios. El sueño o el que duerme, cuando hablamos de una persona que está durmiendo, ¿verdad? Que se acuesta en la noche y se despierta en el día, ese sueño es temporal. Es un sueño temporal, porque usted está recargando energía. Y el que muere, que el apóstol Pablo está diciendo, el que muere en Cristo también duerme, es una muerte también temporal. ¡Aleluya! Voy a decir por qué. En 1 Corintios 15, 42, 45, esa no la vamos a leer, lo pueden buscar ustedes, habla de una promesa para el cristiano. Una promesa que yo le puse como subtítulo, que la venida del Señor para el cristiano es una promesa o una esperanza consoladora. Amén. ¿Y sabe lo que habla ahí? La resurrección de los muertos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no ignoréis acerca de los que duermen. ¿Saben por qué? Porque estos que han dejado su espíritu ha dejado el cuerpo, solamente su cuerpo está en un tiempo de reposo, por un tiempo X, hasta que Cristo venga y lo levante nuevamente. Y es la resurrección de lo que el apóstol Pablo está hablando, la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Es interesante, escuchen por qué, porque la palabra resurrección solo se refiere al cuerpo. Cuando la Biblia habla de resurrección, solamente se está refiriendo al cuerpo. Voy a explicar por qué. Porque esta es una palabra llamada anastasis en lo que es el griego, la cual proviene de la palabra griega istami, que en conjunto con la palabra ana significa levantarse, ponerse de pie. ¿Qué es lo único que cuando se acuesta puede levantarse y ponerse de pie? Es el cuerpo, porque el espíritu y el alma no mueren. Escuche esto, el espíritu y el alma, nosotros somos una tricotomía, que eso significa que estamos compuestos por tres. El espíritu y el alma no mueren. Por ende, lo que entra en un tiempo de reposo y de descanso, que está acostado, es el cuerpo. Gloria a Dios. ¿Van conmigo? Amén. Gloria a Dios. La palabra dormir en el griego significa keimai, que significa echarse, significa acostarse. Esa es la palabra que está utilizando en este verso. Estamos en el verso 1 de Primera de Tesalónica o Tesalonicenses 4:13. Esa es la palabra que está utilizando el apóstol Pablo para las personas que en Cristo han muerto.
Pablo le está diciendo, solo están durmiendo a esperar la resurrección cuando Cristo venga y lo levante. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Obviamente, ¿verdad? La palabra dormido, entonces en lo que hemos estado aplicando, lo que quiere decir es al cuerpo. Cuando hablamos de la palabra dormido, que alguien está dormido, la palabra que se está utilizando aquí obviamente es significativamente al cuerpo, es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Vamos a ver Lucas capítulo 22, Isaac, Lucas capítulo 22, 45 y 46. Y búscame Hechos capítulo 12, 6. Y luego Eclesiastés para Emmanuel, Eclesiastés 12, 7, y después te traslada a Génesis 3, 19. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver, en esto que los muchachos van a leer, vamos a ver algunos ejemplos de lo que le estoy hablando sobre la palabra dormir, a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo en el verso 13. Vamos a ver qué nos dice Isaac. Lucas 22, 45, 46. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, lo halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué dormís? Le dice Jesús. La misma palabra que utilizó el apóstol Pablo cuando habla, no ignoréis acerca de lo que duermen. Le dice levantaos, o sea, está hablando en la palabra griega keimai, o sea, que están acostados, que están durmiendo, acostados, su cuerpo. Vamos a ver qué nos dice Hechos 12, 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, los guardias delante de la puerta, cuidando la cárcel. ¿Estaba cómo? Cuidando la cárcel, pero durmiendo. Es la misma palabra nuevamente que está dando referencia, que es keimai, que es acostado, ¿verdad? Su cuerpo estaba en descanso. Gloria al Señor. O sea que eso nos deja claro en lo que hemos visto, que el apóstol Pablo está haciendo una comparación, gloria a Dios, de que las personas que duermen están en un tiempo, o sea, las personas que mueren están durmiendo por un tiempo X, es algo temporal hasta la venida de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este verso. Gloria a Dios. Yo le decía que nosotros somos una tricotomía. Nuestro cuerpo está compuesto por el cuerpo que hoy conocemos, o sea, que nosotros podemos ver y palpar. Este cuerpo también está compuesto por el alma y el espíritu, pero este cuerpo volverá a la tierra, porque la Biblia dice que del polvo somos y al polvo volveremos. Gloria a Dios. La Biblia lo dice, nuestro cuerpo irá al polvo nuevamente. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 12, 7. 7. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Amén. O sea que nuestro cuerpo volverá al polvo. Gloria a Dios. Porque nuestro cuerpo, esto que nosotros vemos hoy en día, es simplemente, escuche bien, es una tienda en donde nuestra alma y nuestro espíritu habitan. Es una casa que el Señor nos ha otorgado y nos ha dado para que nuestra alma, nuestro espíritu puedan habitar y adaptarse a este mundo terrenal. Simplemente es eso. Y eso que le estoy hablando lo podemos ver bien claro en 2 de Corintios capítulo 5. Eso lo vamos a compartir. Miren lo que nos dice 2 de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 5, desde el 1 en adelante, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, cuando Pablo dice nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshaciere, lo que está diciendo este cuerpo, se deshaciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. O sea que lo que nos espera a nosotros, que lo que le espera a nuestro espíritu, a nuestra alma, gloria al Señor, es una casa no hecha de manos, sino es una casa eterna, es una casa celestial. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El apóstol decía, deseamos, gemimos esa casa celestial, o sea, salir de este cuerpo. Ya no más seguir en esta tierra pecaminosa, en esta tierra de pecado, sino que anhelamos y deseamos que nuestra alma y nuestro espíritu ya contemplen esa casa que nos espera, que es una casa celestial. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. ¿Me están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo ahí en ese punto. Siguiendo lo que es Primera de Tesalonicenses 4, dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? O sea, el apóstol Pablo se está refiriendo a ese mundo que cuando alguien parte de sus familias, cuando una persona deja esta tierra, ellos no tienen esperanza porque no tienen a Cristo. Ellos no tienen la esperanza que tú y yo tenemos porque vamos a ver la resurrección de vida. Ellos en el rapto, en lo que es el rapto, no van a poder estar y participar porque no aceptaron al Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, consoladora, gloria a Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Para que no se entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, pero tú y yo sí tenemos esperanza. Tú y yo sí tenemos esperanza porque Cristo nos prometió levantarnos de entre los muertos, así como Él fue el primero que se levantó de entre los muertos con la resurrección de vida. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, lo veo muy serio. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios, pero lo veo muy... Aleluya. Miren, el verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió, fíjense, hay una connotación diferente. El apóstol Pablo ahora dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron con Él. Gloria a Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo cambia las palabras? Ya no dice, hubiese dicho por Jesús durmió, pero dijo aquí que Jesús, porque si creemos que Jesús murió, no dijo durmió, sino que murió. Fíjense, hay tres muertes. Escuchen este punto. Hay tres muertes. Lo primero es, la primera muerte es la muerte física. La muerte física es la separación de la tricotomía. Es donde el cuerpo, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Esa es una de las primeras muertes. O lo podemos catalogar como la segunda. ¿Saben por qué? Porque la muerte que viene es la muerte espiritual. ¿Y saben cuándo aconteció esa muerte? Está en Génesis capítulo 2, 16, 17. Esa fue la primera muerte. Y fue cuando Dios le dijo a Adán, le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol del bien y del mal y de la vida no podrás comer. Si comieren de él, ciertamente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Morirán, le dijo a él. Miren, inmediatamente Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Ahí se consumó la muerte espiritual contra el hombre y Dios. El hombre y Dios se separaron. Hubo una muerte espiritual. ¿Por qué esto es una muerte espiritual? Bueno, vamos a verlo. Efesios capítulo 2, 1 habla sobre esa muerte espiritual. ¿Quién me apoya ahí sobre ese verso? Efesios capítulo 2, 1 habla acerca de esa muerte espiritual. Gloria a Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya. Cuando
estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que el hombre que está separado de esa presencia del Señor, que está en su concupiscencia, en su pecado, está en una muerte espiritual. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego, fíjense que luego de que sucedió todo esto, Adán y Eva no murieron de una vez. La Biblia redacta que la muerte donde el alma y el espíritu dejó a Adán, a su cuerpo, sucedió después de 930 años. Por eso es la primera muerte, es espiritual. Luego viene la segunda, que es la muerte física. Y luego la tercera muerte, ¿saben cuál es? Muerte eterna. Excelente. Esa es la muerte que Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, 14 al 15 habla que es la segunda muerte, donde el alma va para condenación eterna, que es el lago de fuego. Esa es la tercera. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos avanzando, ya vamos avanzando para ir terminando, no me preocupen. Gloria a Dios. Dice el verso 15: por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en ese verso, o sea, que nosotros los que vivimos acá ahora mismo, cuando venga Cristo, nosotros no vamos a ser los primeros en ser levantados. Nosotros no somos los primeros. Fíjense por qué. O sea, nosotros no somos los que vamos a ser primero, sino los que están como durmiendo. Nuevamente le dice el apóstol Pablo. No le dice a los que están muertos, sino a los que están durmiendo. Los que su cuerpo, ¿verdad? Han dejado a su espíritu y están en un estado de reposo, le dije, descanso, hasta la venida de Cristo. Dice Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo primero que el apóstol Pablo dice en ese verso es que el Señor mismo. Hay unas sectas por ahí que andan diciendo que no es Cristo el que viene y levanta a la iglesia. Pues tan erróneo en cuanto a lo que dice la palabra. La palabra dice que es el Señor mismo, haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. O sea, el Señor mismo. Y luego dice, ¿con voz de qué? Con voz de mando. Es la misma voz que el apóstol está hablando aquí, la voz que Lázaro en su muerte escucha a Jesús y vuelve en vida. Es una voz, aleluya, que todos los que estamos en él la escucharemos. La palabra dice que mis ovejas escuchan. O sea, todos, aún estando muertos o durmiendo, como dice el apóstol, todos escucharemos esa voz y ahí juntamente seremos levantados para ser arrebatados con el Señor. Más adelante lo van a ver. Gloria a Dios. Dice, con voz de arcángel. Él no está diciendo que es el arcángel que viene, porque hay otras sectas que dicen que es el arcángel que va a levantar, que se va a llevar a su iglesia. Eso es falso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo se refiere a una calidad de majestad, se refiere a calidad de autoridad, con voz de autoridad, de poder, de dominio. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Recuerden que el arcángel Miguel es uno de los ángeles con mayor jerarquía en los cielos en cuanto a poder de los ángeles. Es uno de los ángeles de guerrero, de batalla, con mayor autoridad en los cielos en cuanto a ángeles se refiere. Cuando se clasifican los ángeles, serafines, los querubines, el arcángel Miguel siempre estará por encima de ellos. Y por eso la Biblia hace alusión en cuanto a que Jesús vendrá con voz de arcángel. Está diciendo con voz de autoridad, de poder, de dominio. Aleluya. A buscar a su iglesia. Santo es el Señor. Luego dice, y con trompeta de Dios. No está diciendo que vendrán con trompeta, ni que estarán tocando una trompeta. No es lo que él está diciendo. Para
para que no nos equivoquemos en ese punto cuando dice con voz de trompeta. Gloria a Dios, sí se tocará la trompeta para que no nos confundamos, son dos cosas diferentes. Cuando habla con voz de trompeta, no significa que se va a andar con una trompeta, o que Jesús viene con una trompeta tocándola, no, sino lo que está diciendo es con una voz que resuena como el sonido de una trompeta. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Dios, Apocalipsis 1:10. Miren lo que dice Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cómo que? Como trompeta. O sea, oyó detrás de él una gran voz, no que le escuchó un sonido, el que estaban tocando, oyó una gran voz, como de trompeta, haciendo alusión, o sea, que será como el sonido de trompeta, es lo que está diciendo la palabra en este verso. Gloria al Señor. Aleluya. Ya estamos terminando. Luego nosotros, dice, y los muertos, dice, y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está lo que se le había prometido, la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos con el Señor para siempre. Dice luego: alentaos a todos. Eso es lo que hoy yo estoy haciendo, alentándolos a todos ustedes, haciéndole entender que la venida de Cristo está cerca, que la venida del Señor está cuando menos nosotros nos los esperamos. La hora del Señor nadie sabe cuándo es. Por eso nosotros tenemos que estar siempre velando, tenemos que estar preparados para que no nos encuentren como las vírgenes insensatas que quisieron ir a buscar aceite cuando ya el Señor estaba tocando la puerta. Que no nos encuentre el Señor descuidado, sino que nosotros estemos cada día, aleluya, conectados con el Señor, cada día viviendo para Dios, que estemos, aleluya, cada día nosotros llenos de la presencia del Señor, porque no sabemos el día ni la hora. Cristo está cerca, y todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos está diciendo que la venida del Señor se aproxima. El mundo entiende y cree que el Señor no viene. Muchos de ustedes los escuchan decir que Cristo viene, anuncia a la gente y afuera dice: pero Cristo siempre está viniendo y nunca viene. Lo que pasa es que no saben que la palabra dice en Pedro, en primera de Pedro, si no me equivoco, segunda de Pedro, la palabra habla que el Señor no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la venida de Cristo todavía no ha llegado, porque el Señor lo que quiere es que cada uno de nosotros, que el mundo proceda al arrepentimiento, para que no se pierdan en ese mundo de condenación. Señores, si Cristo viene y levanta su iglesia, los que se quedan, lo único que le tocará es la condenación. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos, aleluya, que atesorar ese regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios dice: prepárate, porque no sabes el día. Vamos a mantenernos siempre velando y preparados, porque no sabemos la hora que el Señor vendrá, ni el momento, ni aun los ángeles, ni Jesús. Así que, mi hermano, que Dios me le bendiga mucho y me lo guarde. Quiero que ustedes se pongan de pie, vamos a orar. Esta era la palabra que yo tenía para cada uno de ustedes. Espero que hayan sido de edificación. Gloria a Dios, que hayan podido captar el mensaje. Aleluya. Vamos a despedir, a orar por cada uno de ustedes en este momento. Gloria a Dios. Amante Padre Celestial que estás en lo alto, bendecimos tu nombre. Oh, te adoramos, Señor. Te honramos a ti, Dios mío, porque no hay otro Dios como tú, Padre Celestial. Oh, Padre de la gloria, te pedimos, Señor, que seas tú el centro de nuestras vidas, Padre Celestial. Oh, nos humillamos ante tu presencia, Dios,
En este momento, Señor, te pedimos, Dios mío, que tú, Señor, guarde, Dios mío, nuestras vidas. Que tú nos libres, Dios mío, de las acechanzas de allá afuera del maligno, Dios. Que nos permita cada día, Señor, anhelarte a ti, Señor, buscarte a ti, Padre Celestial. Aferrarnos, Señor, a ti, Dios mío. Entendiendo, Padre Celestial, que nos queda poco tiempo, Señor. Oh, Padre, es que nuestros ojos, nuestra mirada esté puesta en ti, en Cristo, Señor. Que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra, donde la polilla y el orín la corrompen, sino que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a seguir cada día firmes hacia adelante, Señor. Permítenos, Señor, cada día, Padre Celestial, andar conforme a tu voluntad, hacer tu voluntad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pedimos, Padre de la gloria. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu promesa, porque ellas se cumplirán en nuestras vidas, Señor. Oh, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, siempre permanecerán, Dios. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque creemos en que Jesús está cerca. Jesús, ven, aleluya. Jesús, ven, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito tú eres, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga mucho, iglesia, Dios le guarde.